Vamos a comenzar con un tema bien importante que es valoración por múltiplos. Pero para poder valorar por múltiplos las compañías, tenemos que conocer los ratios financieros. ¿Listo? Pero antes de hablar de ratios financieros, tenemos que hablar o recordar dos conceptos bien importantes, que es análisis técnico y análisis fundamental. ¿Qué es análisis técnico? Son las herramientas de análisis a través de las cuales tomamos decisiones de inversión observando y analizando los gráficos o indicadores con respecto a los gráficos, al comportamiento de los gráficos, ¿correcto? Eso es análisis técnico. Y el análisis fundamental es a través del análisis de los indicadores que se pueden observar de los estados financieros, digámoslo así. Podrían existir más definiciones, pero en este momento hoy vamos a usar estas. La clase pasada usamos otra definición, ¿sí o no? Entonces, el análisis fundamental, con el análisis fundamental podemos valorar realmente cuánto deberíamos pagar por esa compañía y podemos calcular cuál es el precio objetivo de esa compañía con el análisis fundamental. Entonces, ¿cuál es una estrategia de los dos? Ninguno de los dos es bueno o malo. La clave está en que hay que utilizar los dos. Y una forma de utilizar los dos o una metodología es que con el análisis fundamental yo determino en qué empresa voy a entrar, qué empresa voy a comprar y o qué empresa tengo que vender, pero con el análisis técnico determino en qué momento. ¿Listo? Eso se los había dicho, ¿no? Análisis fundamental determino qué compro y qué vendo. Análisis técnico determino en qué momento lo hago, ¿correcto? Porque hay momentos que uno puede aprovechar las expectativas o las especulaciones del mercado y tomar más utilidades. ¿Listo? Entonces, con base a eso, comenzamos con el tema de ratios financieros, que el ratios financieros hace parte del análisis fundamental. Bueno, entonces, al analizar una empresa que cotiza en bolsa, además de utilizar los indicadores financieros vistos en clases anteriores, también se utiliza varios ratios específicos entre los que se encuentran. Y aquí comenzamos con el primero. ¿El primero cuál es? La Q de Tobin o la razón valor de mercado a valor en libros. Y yo les había dicho también que se le conocía como PVL, ¿sí o no? PVL, precio valor en libros. Ese es nuestro primer indicador. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Nos muestra cuánto estamos pagando de más con respecto al valor contable de la empresa. ¿Listo? ¿Cuánto está valorando de más la empresa, el mercado con respecto al valor contable? Esa podría ser una definición de la Q de Tobin o de la razón en valor en libros de PBR, ¿correcto? Entonces, ya vamos a hacer un ejemplo en Excel, pero recordemos la fórmula. La fórmula está en pantalla y dice, la capitalización bursátil dividido el valor en libros. La capitalización bursátil dividido el valor en libros. Entonces, ¿qué nos dice? Nos va a dar una razón, es decir, que un número, por lo general, nos va a dar un número entero, ¿no? Entonces, este número entero nos va a decir que si es mayor a 1, quiere decir la cantidad de veces que el mercado está pagando por la acción de lo que varía a valer contablemente. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, la camioneta vale 50 millones de pesos, pero nosotros la estamos pagando en 100 millones. Entonces, ¿cuánto sería la razón valor en libros? De 2, ¿sí? Porque la estamos pagando 2 veces lo que vale contablemente. ¿Me compran la idea? Contablemente vale 50, pero el mercado la está comprando en 100. Entonces la estamos pagando al doble lo que debería valer. Si la estuviéramos vendiendo, las estuvieran en el mercado comprando a 75 millones, sería 1.5 veces. ¿Listo? Ahora, acá hay una aclaración. La otra aclaración, ¿cuál es? Si la razón PDL es menor a 1, quiere decir que contablemente el activo, la empresa vale más de lo que se está transando en el mercado. ¿Sí me explico? Y puede pasar y pasa. Digamos, la camioneta vale 50 millones, pero en el mercado se está negociando a 30 millones, ¿correcto? Entonces, esa es la otra forma de ver el indicador. ¿Qué podemos decir? Acá en esta razón o en este ratio hay una particularidad
Y es que hay empresas o hay sectores donde el mercado se acostumbra a pagarlo 10, 20 veces lo que vale el valor contable. ¿Listo? Se vuelve normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos si una empresa está sobrevalorada o subvalorada? Es comparando el promedio, o puede ser el promedio ponderado o el promedio de los PBLs de las empresas de su mismo sector. ¿Correcto? ¿Sí me compran la idea? Porque en las empresas del sector de tecnología, los PBLs pueden ser de 40, 50, 30 veces. Entonces, para eso es normal. ¿Listo? Ya sería normal y ahí habría una alerta roja si el PBL fuera de uno o de 2. Porque una empresa de tecnología cotizaría tantos PBLs por debajo de su promedio. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya sería sospechoso, tocaría analizar por qué. Entonces, lo ideal es que se calcula el promedio del sector y con el promedio del sector sabemos si está sobrevalorada o subvalorada. ¿Correcto? Pregunta. Que la beta no. No, no, no. No tiene nada que ver con la beta. La beta después la vamos a mencionar. ¿Listo? Creo que hoy no, pero sí la vamos a mencionar. Entonces ya tenemos el PBL. Profe, ¿qué es la capitalización bursátil? La capitalización bursátil es el precio de la acción a lo que se está vendiendo en el mercado. Si usted entra a su plataforma de inversiones, lo que aparezca ahí, ese es el precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación. ¿Correcto? Esa es la capitalización bursátil de la empresa. Entonces, ¿cómo es la función de PBL? Capitalización bursátil dividido valor en libros. Y acá me gusta contar una historia. Es que una, hay una modalidad de negocio. Hay una modalidad de negocio. ¿Cuál es la modalidad de negocio? Y es, compramos una empresa, nosotros somos un fondo de inversión, todos nosotros 34, y compramos una empresa que su PDL sea menor que uno, sea menor que uno. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos comprando la empresa con descuento, ¿cierto? Entonces, hay gente que compra PDLs menores que uno. Podríamos ahorita mirar en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿qué empresas tienen PDLs menores a uno? Es decir, que se están cotizando por debajo de su valor contable. Al menos debería cotizar a uno, ¿no? Lo ideal, en el mundo ideal. Entonces, el negocio podría ser, compramos por debajo de uno, esperamos que el mercado reconozca su valor y lo vendemos cuando llegue a uno o más. Esa es una metodología de inversión, ¿cierto? Ahora, acá toca analizar no solo el PBL, sino con otros múltiplos, otras variables, porque, por ejemplo, podríamos comprar ETB. ETB, PBL, la última vez que lo viera, 0.1. 0.1 es decir que se está cotizando al 10% de sus activos contables. ¿Sí me explico? Pero políticamente, organizacionalmente, la compañía está generando pérdidas, lleva muchos años generando pérdidas, entonces no es una oportunidad de inversión, a pesar de que su PBL sea menor que uno. ¿Me compran la idea? Listo. ¿Precio valor en libros o QE es lo mismo? ¿Listo? PBL, QE, precio valor en libros es lo mismo. Me toca usar las tres palabras porque en diferentes cosas les va a salir diferente. O usted está consultando, yo le pido busque esta cosa y le va a aparecer el nombre, entonces toca tener todos los nombres, ¿vale? Entonces, la otra modalidad de negocio, ya les hablé de una modalidad de negocio. La otra modalidad de negocio y es cuando acá entra la delgada línea de la ética en los negocios, que tenemos que ser cuidadosos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la delgada línea de la ética en los negocios? Hay otro señor, de hecho hay un documental que se llama de Carl Icahn, que este personaje tiene como 30.000 millones de dólares de patrimonio, si no estoy mal, y ese señor, ¿qué se dedica? Entre una de sus modalidades de negocio es que él compra empresas con PBLs menor a uno. ¿Y qué hace? Contablemente, la empresa vale más de lo que él pagó, ¿cierto? Entonces compra la mayoría y las desbarata, las comienza a deshuesar y las vende por partes, ¿correcto? Entonces, al deshuesarla como todo, él lo pagó al 70%, al 50% de lo que vale, pues se va a ganar más vendiendo los activos. ¿Cuál es la problemática de él? Que el señor se gana un 30% en unos meses, pero despide 200.000 personas, 300.000 personas, 300.000 familias sin qué, sin empleo, lo que impacta a sus familias, a sus hijos, hasta impacta a la economía, ¿correcto? Entonces a eso también le conocen como los fondos buitres, también hay fondos que le llaman buitres por la palabra, me imagino que por carroñeros, donde extraen la máxima utilidad de algo que ya está en crisis, ¿no? Entonces los fondos buitres van, invierten en compañías y le extraen la máxima capacidad de recursos que se le puede potencializar. ¿Me compran la idea? Entonces acá tenemos nuestro primer indicador. Y nos vamos a ir para Excel para práctica.
practiquemos cómo se calcula el PBL. Entonces, para nuestro ejercicio, precio de mercado, ¿cuánto dijimos que era el precio de mercado? 5.000. Y acá tenemos 5.000. ¿Cuál es nuestro siguiente? Número de acciones en circulación. Dijimos 20 millones, ¿cierto? ¿Listo? Como ya habíamos hablado en clases anteriores, vamos a manejar una nomenclatura y es que cuando yo coloreo algo en amarillo es que es un dato inventado para que ustedes sepan si tienen que buscar o preguntarme la fórmula, ¿correcto? Y ¿qué tenemos que hallar? Nuestra capitalización bursátil. Tenemos que hallar acá nuestro indicador PBL, nuestro indicador Q de Tobin, por razón, valor en libros. ¿Listo? Y nos falta el valor en libros. Antes de sacar el valor, de inventarnos el valor en libros, eh, bueno, creo que ya tengo un número. Voy a poner 75 millones, ¿listo? Valor en libros, ¿cuánto? 75 millones. La pregunta del millón es, ¿cuánto es el PBL de esta compañía? Entonces, solucionemos nuestro ejercicio. Pero antes de solucionarlo, tenemos que recordar cómo es la fórmula de Q de Tobin. Entonces, la fórmula de Q de Tobin, ¿qué nos dice? Que tenemos que calcular primero la capitalización bursátil y eso dividirlo por el valor en libros, ¿correcto? De la Q de Tobin es igual, capitalización bursátil dividido valor en libros. Ya tenemos el valor en libros, nos falta calcular la capitalización bursátil. ¿Cómo se calcula la capitalización bursátil? Precio de la acción o precio de mercado multiplicado por el número de acciones en circulación. Entonces, capitalización bursátil es igual a precio de mercado multiplicado por número de acciones en circulación. ¿Cuánto me dio? Un número gigante y le voy a poner acá signo pesos. 100.000 millones, si no estoy mal. Y el PBL sería 100.000 millones dividido, 100.000 millones dividido ¿qué? Valor en libros, 75 millones. Y acá este me puso signo pesos, pero le voy a quitar el signo pesos. ¿Listo? Uy, no, creo que me puse 1333, ya dio 1333, ¿cierto? 1333. No, profe, ese número está muy grande. Vamos a agregarle un cero a nuestro valor en libros, 750.000 millones, ¿listo? 750 o le ponemos 7.500. Pongámosle 7.500 millones, ¿listo? Profe, ¿por qué? Porque es que después no me entienden bien el ejemplo de la dinámica. ¿Listo? Entonces, ajustamos nuestro valor al libro, 7.500 millones. Entonces, ya nos dio que ajustamos acá. Recordemos, precio de mercado 5.000, número de acciones 20 millones, valor en libro 7.500 millones. Y nos dio que la capitalización bursátil era 100.000 millones. ¿Cómo se hizo? Multiplicar precio de mercado por número de acciones en circulación, 20 millones. El PBL nos dio de 13. ¿Qué hicimos? Capitalización bursátil dividido el valor en libros. ¿Correcto? Ahora, ¿está sobrevalorada o subvalorada? A ciencia cierta no lo podríamos saber. ¿Por qué? Porque necesitamos primero compararlo con el promedio del PBL de su sector. Ahora, ¿por qué una empresa cotizaría con múltiplos altos? Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, una empresa digamos una empresa de videojuegos, ¿listo? Piensen en una empresa de videojuegos. La empresa de videojuegos, de hecho, no sé si ya sacaron un juego súper famoso que van a sacar. ¿No lo han sacado? ¿Lo aplazaron otra vez o...? Entonces, hay una empresa bien famosa de videojuegos que no sé cómo será la dinámica. Supongamos que la empresa es como un salón de 100 metros cuadrados y hay un montón de computadores, porque creo que no se necesita más para crear un videojuego. De pronto habrá unas salas de grabaciones, pero en fin. El punto está en que es un espacio súper pequeño. ¿Sí me explico? Y en esa sala tan pequeña, en ese espacio tan pequeño, se construyen videojuegos que valen miles y miles de millones. ¿Me compran la idea? Entonces, aunque el espacio sea contablemente los computadores valgan poquito, la empresa está capacitada o está en la capacidad de generar muchísimos ingresos. Por eso es que se justifica que el PBL sea alto. Ahora sí me compran la idea.
¿Sí? Porque puede ser un salón de arquitectos, un estudio de arquitectos también, una empresa de arquitectura. La arquitectura es un computador de última generación, digamos que valga 10 palos porque tiene que tener unos super programas, digamos 3 computadores así y unos escritorios. Y eso contablemente valdrá poquito. Pero esa empresa está en la capacidad de construir centros comerciales, entonces contablemente sería más alto. ¿Sí me van comprando la idea? Entonces, por eso es que no podemos afirmar que un PBL sea mayor que uno, ya se sobrevalora. Tocaría compararlo con el sector. ¿Listo? Entonces, en el PBL, sí, es acá. ¿Qué podríamos, nuestra primera interpretación. Nuestra primera interpretación es la empresa cotiza 13 veces su valor, 13 veces su valor en libros con un PB, pues por un PBL de 13, ¿listo? Por su PBL de 13. ¿Correcto? Esa sería nuestra primera interpretación. La empresa cotiza 13 veces su valor en libros. Ahora, ¿está sobrevalorada? Eso podría ser una pregunta de algo. Se la podría agregar algo. Creo que no sé cómo se la podría agregar. ¿Está sobrevalorada sí o no? No se puede saber. Porque no tenemos los múltiplos de sus pares. ¿Cómo así el múltiplo de sus pares? Entre paréntesis, tenemos que compararlo con empresas del mismo sector. ¿Listo? Ahí ya tenemos nuestra, nuestras primeras acá. Ahora, suponga que el sector cotiza, el sector tiene un PB promedio de, voy a poner un número bien chiquito, de 10. ¿Está sobrevalorada la compañía? ¿Qué podemos responder en este caso? Con respecto al indicador, de PBL, se puede decir que la compañía está sobrevalorada, eh, está sobrevalorada. ¿Listo? Ahora, les vuelvo a hacer la misma pregunta. Supongamos que el sector tiene un PBL promedio de 12.5. ¿Está sobrevalorada la compañía? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces acá entramos en la marginalidad. Entonces, con respecto al indicador PBL de sus pares, está por encima, pero porcentualmente no es un número representativo, ¿listo? Porque ni siquiera estaba un 5, un 3% por encima, ¿listo? También tenemos que tener en cuenta eso. Si está muy cerquita al promedio, no lo vamos a describir hasta sobrevalorada. ¿Sí? Nunca van a estar exactamente al promedio, la idea es que estén. Y ahí es donde miramos en estadística la desviación estándar, pero pues acá no vamos a enfatizar en eso. ¿Se acuerdan de la desviación estándar? Que es el promedio de las desviaciones de los datos de una muestra, ¿no? Entonces ahí tenemos varias interpretaciones de un mismo indicador, ¿correcto? Ahora, hagamos otro ejemplo. Nos vamos a inventar otro ejemplo. Acá otro caso que nos podríamos inventar es una pregunta. Supongamos que la acción está en 3.000 pesos. Su número de acciones en circulación son de 15 millones. Su PBL o Tobin es de 24. La pregunta es, ¿cuánto es su valor en libros de la compañía? Supongamos que le preguntan eso. ¿Qué cálculo haría? ¿Qué cálculo harían? Sería la pregunta. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso es calcular la capitalización. ¿Cómo es la capitalización? Es multiplicar precio de mercado multiplicado por el número de acciones en circulación. Y tenemos que nos da 45.000 millones. Ahora,
Si observamos nuestra fórmula, nos dice que la capitalización bursátil dividido el valor en libros es igual a la Q de Tobin. Ahora, que tengo que hallar el valor en libros. Entonces, primero el valor en libros lo paso al otro lado a multiplicar y la Q de Tobin la paso a dividir. Es decir, que el valor en libros es igual a capitalización bursátil dividido Q de Tobin. ¿Correcto? Y eso es lo que escribimos acá. Capitalización bursátil dividido Q de Tobin. ¿Cuánto es la respuesta? La respuesta es 1.875 millones. ¿Correcto? Un ejercicio sencillito. Entonces ahí con esto terminamos nuestro capítulo de PBL. Vamos a avanzar al siguiente ratio. Recordemos que el valor en libros, una aclaración, nota aclaratoria, es igual al patrimonio neto de la compañía. ¿Listo? Activos menos pasivos. ¿Correcto? Ese es igual al valor en libros, esa es la forma de calcularlo en caso de que nos toque calcularlo. ¿Listo? Nuestra siguiente, nuestro siguiente indicador o ratio se llama Earnings per Share o UPA. UPA, utilidad por acción. ¿Listo? UPA o EPS. UPA o EPS. Les va a aparecer así. Les puede aparecer los dos o lo pueden buscar o lo van a encontrar los de las dos maneras. UPA o EPS. UPA o EPS. Este es el indicador más famoso y de los más importantes. Bueno, ¿cómo se calcula eso? La utilidad neta dividido las acciones vigentes. ¿Listo? Entonces, utilidad neta dividido acciones vigentes. Profe, ¿de dónde sale la utilidad neta? ¿De dónde sale la utilidad neta? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una imagen de un estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Ventas menos costos igual a utilidad bruta, menos gastos de ventas, menos gastos de administración igual a utilidad operativa. Le restamos gastos financieros, ingresos financieros, utilidades antes de impuestos, impuestos a la renta y nos da la utilidad neta. ¿Se acuerdan de eso? Es uno de los 6 estados financieros y es el estado, pues, de los tres más importantes, ¿sí? ¿Sí o no? Los más importantes son estado de resultados, estado de situación financiera o balance general y el estado de flujo de caja, ¿cierto? Entonces, con el estado de resultados obtenemos la utilidad neta y es la que utilizamos acá para calcular nuestra UPA o EPS, ¿cierto? Ahora, nuestra UPA o EPS es igual utilidad neta dividido acciones vigentes. En finanzas corporativas es frecuente reportar la utilidad sobre la base por acción que se conoce como la utilidad por acción UPA, ingreso por acción IPA o earnings per share EPS de la empresa. Ahora, acá nos está diciendo una aclaración acá. No es las utilidades que va a repartir la empresa. Eso es diferente a los dividendos. Acá nos está diciendo, en el mundo, suponiendo que todas las utilidades que generó la empresa se repartieran entre cada acción, ¿cuánto le tocaría por cada acción a cada accionista? ¿Sí me explico? Entonces, suponiendo que las utilidades netas se repartieran entre el número de acciones que están, ¿cuánto nos tocaría? Esa es la utilidad neta. ¿Listo? Ahora, dime. Entonces, existen dos pueden ser dos. O como hay dos estados financieros por lo general publican, trimestrales o anuales. Entonces está, y de hecho acá viene, creo que más adelante no la muestra, está digamos que puede ser la del calculado trimestral o calculado anual. ¿Listo? Y también se puede calcular con la de la expectativa, con una UPA del futuro que ya ahorita les digo cómo se calcula o cuál es. La UPA de, digamos, lo que espero que sea la UPA en el futuro. ¿Correcto? Entonces, esta es de las más importantes. Utilidad neta dividido acciones vigentes. Hagamos un ejemplito en Excel rápidamente. Entonces, acá un ejemplo podría ser utilidad neta es igual a 100 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La utilidad neta es igual a 100 millones y número de acciones en circulación es igual a, digamos que podemos decir, a 68 millones. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo sería el cálculo del UPA o EPS? Es igual a ¿qué? Utilidad neta dividido ¿qué? Número de acciones. Y nos dio de 1.47. Es decir, por cada acción se generaron 1.47 dólares de utilidad. ¿Listo? Esa es la interpretación. ¿Cómo es la interpretación? Bueno,
en ese periodo evaluado. Por cada acción se generaron 1.47 pesos o dólares o lo que quieran. Por cada acción se generaron de utilidad. ¿Listo? Ahora, ¿esto es bueno o es malo? No sabemos, no sabemos. Tenemos que compararlo, ¿correcto? Pero acá, ya les digo ahorita con qué comparamos. Una de las comparaciones es con el mercado, ¿no? ¿Cuánto genera cada, cada, cuánto genera qué? Cuánto genera cada acción prácticamente? Pero aquí depende también es de la variable y es cuánto yo estoy pagando por la acción. Supongamos, si yo estoy pagando $5 por la acción, el UPA sería tanto, ¿sí? El UPA, digamos que ahí si yo, acá la aclaración, a ver, si yo pagué precio de mercado, observen esto, si el precio de mercado, digamos que yo pagué $5, entonces ¿cuánto es mi rendimiento acá? 1.47 dividido 5, es decir, que me gané un 29%. ¿Sí vieron? ¿Sí? No, la empresa me generó un 29, no es que me gané, todavía no me los han dado. Pero si el precio de mercado es de 50 y acá precio de mercado es igual a 3, si yo hago la división, UPA, UPA dividido precio de mercado, ya me da, ya me dan rentabilidades diferentes. Si yo pagué $50, pues la compañía me está generando solo un 2.9% de rendimiento acá. Entonces no es tan relevante, ¿sí me explico? Pero acá ya me está generando un 49% de rendimiento solo por haber pagado $3. Entonces, el UPA, hay otro indicador donde uno lo compara, pero acá como adelanto es eso. Depende también de qué tanto yo pagué por la acción para saber si me es rentable o no ese UPA. ¿Correcto? Acá una aclaración con base a una pregunta que me hacen es, acá estamos hablando que estas utilidades no van para el inversionista, ¿cierto que no? O sea, todavía no se le van a pagar. Cuando una utilidad se le paga a un inversionista, se paga en dividendos, ¿cierto? Se le pagan dividendos. Pero recuerden que un inversionista gana de dos maneras cuando compra una acción. Por los dividendos pagados y por cuál es la otra, por vender la acción más cara, es decir, por valorización. Entonces, más adelante lo vamos a ver y es, cada peso que yo no pague en dividendos es un peso que yo reinvierto en la compañía, por lo tanto, hay una mayor probabilidad de que la acción se valorice. ¿Correcto? Entonces, aunque no me lo esté pagando, ese UPA, no me lo esté pagando en dividendos, sí me lo está pagando en revalorización en el futuro. Y esa revalorización puede ser mayor a lo que está generando el dividendo, ¿correcto? Entonces ahí tiene una ventaja. Además, recordemos que como inversionistas, a veces tomar utilidades no significa pagar impuestos. Entonces, a veces no, si uno no necesita flujo de caja, a veces no vale la pena recibir dividendos. Es mejor no tener ese capital quieto. Que no nos paguen dividendos, sino que se valorice más. ¿Compran la idea? Entonces, ahí me adelanté, pero eso lo vamos a profundizar más qué se hace con las utilidades de una empresa. Bueno, siguiente indicador, utilidad por acción diluida. Y acá tenemos la utilidad neta, las dividido, acciones vigentes más opciones sobre acciones más bonos convertibles. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo indicador que el anterior, solo que acá sí es más ácido. Por lo tanto, la utilidad por acción nos va a dar más pequeña porque hay que repartir. Recuerden que entre más grande el denominador, más pequeño va a ser el resultado. Es decir, entre más personas haya que repartir la pizza, más pequeño nos va a tocar de porción de pizza, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así opciones sobre acciones y bonos convertibles? Hay una cosa en el mercado que lo utilizan más que todo fondos de inversión o inversionistas muy grandes que dicen, bueno, yo voy a invertir en su compañía, pero yo no le quiero comprar acciones todavía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a prestar 100.000 millones, una deuda, usted me tiene que pagar tanto, pero supongamos que la empresa a usted le va bien en 5 años y fue gracias a los 100.000 millones que yo le presté. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se cumplan esos 5 años, usted me va a dar la opción, es decir, yo tomo la decisión como inversionista si quiero que esa plata se convierta en acciones. ¿Correcto? Y ahí viene otra aclaración. La aclaración es, esa plata se va a convertir en acciones,
pero no a lo que valga la acción en ese momento, en 5 años, sino a lo que valga la acción ya. O sea, se acuerda desde el momento cero, lo que va a valer la acción. ¿Me compran la idea? O hacemos un ejemplo en Excelito. Listo, vamos a un Excel y hacemos un ejemplo acá. Esto es cultura general. Entonces, supongamos que el inversor presta 100.000 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. 100.000 millones. ¿Listo? A una tasa, digamos que del 7%. ¿Listo? Tasa del 7%. Por 10 años. ¿Tiempo? 10 años. ¿Listo? Entonces la empresa cada año le tiene que pagar los intereses, le tiene que pagar los intereses a la empresa, al inversor. Intereses a pagar, para nuestro ejemplo aquí inventado sería 100.000 millones por 7%. Entonces cada año le paga 7.000 millones de intereses, ¿correcto? Eso es un ejemplo de cultura general de los BOSEAS o bonos convertibles en acciones. Entonces, el inversionista se gana 7.000 millones. En el momento cero, en T0, tiempo cero, o T0, la acción valía 3.000 pesos, ¿correcto? Pasan los 10 años y en el tiempo 10, llamémoslo así, tiempo 10 años, o T1, la acción ahora vale 4.500. ¿Sí vieron que la acción se valorizó? Entonces, ellos acordaron que era una voceas, es decir, que esa deuda se puede convertir en acciones, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, esto podría ser una pregunta chévere. ¿Cuántas acciones recibirá el accionista? ¿Cuántas acciones recibirá el accionista, estimados? Entonces ahí viene la particularidad. Las acciones que va a recibir, acciones a recibir, exacto. Si yo, supongamos, voy a hacer los dos. Voy a hacer, bueno, acá, lo voy a hacer acá. Acciones a recibir, si yo divido 3.000, si yo divido 3, si yo divido, perdón, ¿cómo es que es? 100.000 millones fue que nos prestaron, ¿no? 100.000 millones dividido 3.000, ¿me va a dar cuánto? Que voy a recibir 33 millones de acciones, ¿cierto? Pero si fuera a 4.500, recibiría solo 22.000 millones. 22.000, así 22 millones de acciones, ¿cierto? Si fuera 4.500. Entonces, ¿qué hace el inversor? El inversor se asegura la mayor expectativa. ¿Cuánto se va a asegurar el inversor? Se va a asegurar que al precio del momento T0. Y eso lo hacen muchos fondos. ¿Listo? Entonces, oiga, de esta plata se puede convertir en acciones y el precio de la acción vale 3.000 pesos en el momento que hicieron el negocio. Cuando pasan los años ahora vale 4.500. Entonces, ¿cuánto se ganó el inversor? El inversor se ganó, miren todo lo que se ganó el inversor. Se ganó 7.000 millones cada año durante 10 años, más encima se ganó. ¿Cuánto valen sus acciones? ¿Cuánto valen sus acciones? Sus acciones valen. Sus acciones valen 33.000 acciones que tiene el inversor por 4.500, ¿cierto? Es decir, que este personaje, más encima que se ganó 7.000 millones en dividendo, en intereses, las acciones ahora le valen 150.000 millones. Es decir, que se ganó un 50% más en este ejemplo hipotético, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Correcto? ¿Qué pasa en la vida real? Para no alargarme, también hay una forma que utilizaron una empresa acá en Colombia, una empresa extranjera para estafar a los inversionistas con esto mismo. ¿Listo? Pero eso es otra historia que se las contaré en otro capítulo. Bueno, nuestro siguiente ratio se llama ratio precio ganancia, RPG, o Price Earnings Ratio per OPE. Price to Earnings. El otro bien famoso. ¿Listo? Creo que ya vimos los tres famosos. El PE.
Más que todo aparece por P o PER. Y de últimas RPG, pero pueden aparecer los tres, ¿listo? Es el indicador más famoso. Si el PER es alto, indica que la acción está en caras y que quizás haya llegado el momento de venderlas. Si el PER es bajo, indicará que la acción está barata. ¿Cómo sabemos que está alto o bajo? Con respecto al mercado, al promedio del mercado, es que sabemos si una acción está cara o barata, con el promedio del mercado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la fórmula? El valor de mercado de la acción dividido en UPA. Valor de mercado de la acción dividido en UPA. Y el resultado representa el número de años que se requieren a ese nivel de utilidades para recuperar lo invertido. Y si no estoy mal, hay una empresa bien famosa que tiene, pero no es de tecnología, que tiene un P, creo que es 76, ahorita la buscamos. La última vez que la viera es 76. Entonces, imagine esa vaina, ¿usted cuándo va a recuperar su inversión? ¿Sí? ¿Usted cuándo va a recuperar su inversión? Vamos ahora sí. Bueno, entonces vamos a suponer que la acción vale 7.500 pesos, ¿correcto? ¿Cuánto vale la acción? 7.500 pesos. Y su utilidad por acción es de 1.500 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿de cuánto es su PE? Sería valor del mercado de la acción dividido el UPA. Y nos da un número, acá no es. Y ese número representa el número de años que se requiere a ese nivel de utilidades para recuperar lo invertido. Es decir, que vamos a tardar 5 años con esas utilidades anuales del 1.5 en recuperarnos, perdón, de 1.500 para recuperar nuestros 7.500 pesos que invertimos, ¿cierto? O 5 trimestres si fuera el caso. Pero por lo general se hace anual. Entonces, ¿cómo es? Otra vez. Nosotros pagamos 7.500 pesos por acción, pagamos 7.500 pesos por acción y el UPA es de 1.500. El resultado de la división es 5. Eso quiere decir que nos vamos a demorar 5 años en recuperar nuestra inversión. Pero recuerden que no es que nos van a pagar ese UPA, ¿no? Sino es que la empresa genere lo que nosotros pagamos por esa acción, ¿listo? 5 años se va a demorar la empresa en generar lo que nosotros pagamos por esa acción. Ahora, voy a ponerles dos ejemplos acá y los voy a hacer rápidos, ceteris paribus, como diríamos los economistas, y es, voy a mantener constante, voy a mantener constante el UPA. ¿Sí observan? Voy a mantener constante el UPA. ¿Listo? UPA constante, 1.500 UPA, y voy a hacer tres precios de precio de la acción. 5.000, 5.000 y acá 2.500. Y arrastramos nuestra formulita. Control de acá. Listo. Entonces, si podemos observar es que entre más barato paguemos por la acción, menos tiempo nos vamos a demorar en recuperar, en que la empresa genere con sus utilidades lo que pagamos por la acción. ¿Sí me compran la idea? Miren que entre iba bajando el precio, iba bajando el precio y el UPA es constante y disminuye el plazo en el que vamos a recuperar nuestra inversión. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos una primera conclusión. Entre más barato paguemos la acción, nos vamos a demorar menos años en recuperar, en que la empresa genere la inversión que hemos hecho. Ahora, lo mismo, entre más pequeño el PE, más rápido se recupera la inversión, ¿correcto? Ahora, hagamos esto rápido, pero vamos a ponerle ceteris paribus a, aquí le vamos a poner ceteris paribus al precio, ¿listo? Al precio. Y vamos a aumentar nuestro, vamos a cambiar nuestro UPA. Entonces, observen, si el precio de mercado es constante y la utilidad va disminuyendo, más nos vamos a demorar, más años nos vamos a demorar en que la empresa genere lo que invertimos por la empresa, ¿correcto? Entonces ahí sacamos dos conclusiones. La segunda, entonces repitamos. La segunda es que, suponiendo que el precio de mercado es constante, si las utilidades son, el UPA es menor, entre más pequeño el UPA,
más tiempo nos vamos a demorar en recuperar nuestra, en que la empresa genere y nos pague nuestra inversión, ¿correcto? No, yo lo puse constante para poder sacar la conclusión, para hacer el análisis. ¿Listo? Entonces, qué podría pasar acá? Supongamos que una vez usted tiene una acción y de un año a otro le baja lupa, quiere decir que en ese momento que le bajó lupa, le acaba de aumentar el tiempo en el que usted se va a demorar en recuperar esa inversión, ¿correcto? Ahí ya está la conclusión que podemos sacar. Cuando baje lupa, nos vamos a demorar más en recuperar la inversión. ¿Sí? Entonces, para poder hacer ese análisis, tocaba utilizar una variable constante, ¿correcto? Siguiente indicador. Nuestro siguiente indicador se llama dividend yield o rentabilidad por dividendo. ¿En qué consiste? Dividendo de la acción dividido el precio de la acción. Y existen muchísimos dividend yield y depende de la persona. Entonces usted ve un dividend yield en un reporte y usted toca saber cómo lo calcularon. Entonces lo mejor es que usted calcule su propio dividend yield. ¿Por qué? Porque depende del precio de la acción acá. Y acá depende con el precio de la acción con la que se esté haciendo el análisis. Por ejemplo, mi dividend yield puede ser diferente al de otro inversionista. Si yo compré la acción a 5.000 y otro la compró a 3.000, pues nuestro rendimiento por dividendo es distinto y ya les voy a dar ejemplos. Bueno, o del reporte. El dividend yield, si lo hacen con corte a enero, es diferente al corte a marzo, ¿correcto? O a la fecha actual o al principio del año. Depende con el precio de la acción que se esté haciendo. Entonces, este es un indicador más que todo para estimar las ganancias que uno podría tener, pero digamos que, ¿cómo decirlo? Digamos que no es tan útil para compararlo porque depende del momento en el que uno vaya a comparar, ¿listo? Y ya vamos a ver ejemplos, ¿listo? Desde la perspectiva de, eh, desde la perspectiva del accionista debe ser elevado. Cuanto mayor sea el valor del ratio, más interesante será la acción de esa empresa para el accionista. Por facilidad se suele tomar el precio de cierre del ejercicio, aunque lo correcto es tomar la cotización media del periodo. Entonces, mide la rentabilidad que el accionista obtiene sin considerar lo que puede ganar o perder por el comportamiento de la cotización. Entonces, acá vamos a irnos al Excel y vamos a hacer unos ejemplos. Y acá les tengo que hacer varias aclaraciones. Varias aclaraciones. Vamos a calcular nuestro dividend yield aquí para nuestro ejemplo. Entonces, vamos a tener 4 personajes en nuestra historia. El primero es Juan, María y José, y el reporte de la comisionista. ¿Qué es el reporte de la comisionista? Es el equipo de investigaciones económicas que ellos dicen, vamos a reportar en nuestro informe cuánto es el dividend yield de X acción, ¿correcto? Entonces, ¿qué tiene que hacer Juan, María, José y el reporte de la comisionista? Voy a comenzar con el reporte de la comisionista. El reporte de la comisionista, que sería nuestro caso, para cuando nosotros hagamos investigación, es que nosotros vamos a tomar, podríamos tomar el precio promedio o el precio del último. Por lo general se toma el precio promedio de los últimos días o del último mes o el precio de cierre, el último precio de cierre de la acción. ¿Listo? A lo que cerró el día anterior, por ejemplo. La acción cerró a 4.000 pesos. Nosotros reportamos, la comisionista reporta que el precio de compra de acción es 4.000. Pero supongamos que Juanito compró la acción hace 15 años, o digamos hace 2 años, un ejemplo, y la compró a 2.300 pesos. A 2.300. María la compró hace 6 meses y la compró a 3.500, ¿correcto? Y José, por un momento todo el mundo estaba comprando la acción y él dijo, todo el mundo está comprando esa acción, yo también la tengo que comprar. La compró a 5.000. ¿Listo? ¿De cuánto es el dividend yield? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Dividendo dividido el precio de la acción. ¿Listo? ¿Por qué hago esa aclaración con el ejemplo de estos personajes? ¿Por qué se pone a hacer eso? Por una sencilla razón. Y es que Y es que nosotros cuando compramos una acción, tenemos que calcular cuánto fue que nos ganamos por lo cuando recibimos dividendos, ¿cierto? Entonces, Juan se ganó el 43 por su dividend, Giles de 43, María de 29%, José del 20% y el reporte de la comisionista es de 25%. ¿Hasta ahí todos claros? ¿Cierto? Pero, pero, cada uno ganó diferente. Ahora,
Eso podríamos decir, eso podríamos decir que es nuestra rentabilidad del dividendo. Pero nosotros no hemos contemplado cuánto nos van a quitar de retención en la fuente, que es un adelanto del impuesto. La retención de la fuente no es un impuesto, sino es un adelanto del impuesto que tenemos que pagar, y luego cuánto nos van a cobrar de impuesto, ¿correcto? O sea, ahí nos quitarían una tajada. Supongamos que en el mundo ideal de que todos declaremos renta, que ganemos millones y toque pagar impuestos, ¿sí o no? Ahora, hay que contemplar esa variable. Y acá viene una aclaración ahora respecto a una cosa. Y es que hay una tendencia que después la vamos, ustedes mismos me la van a poder comprobar en los trabajos que les voy a poner. Y es que existen dos tipos, vale, se pueden clasificar las empresas, pero digamos que podríamos clasificarlas en dos tipos en este momento para este ejemplo, y es empresas consolidadas y empresas en alto potencial de crecimiento. Entonces, las empresas consolidadas son las que más alto dividendo pagan, y las empresas de alto crecimiento no pagan tanto dividendo. Si usted diría, profe, me voy a ir por las de alto crecimiento, las de consolidadas, porque pagan mayor dividendo. Depende de su estrategia de inversión, de su horizonte, de sus expectativas. O nos vamos mejor con las de estrategia de alto potencial de crecimiento, que no pagan dividendo. Depende de usted, de su estrategia. Pero ¿por qué digo esta aclaración? Y es que las empresas consolidadas, como una empresa de luz que ya le vendió luz a todo el mundo y habrán unos sectores lejanos que no reciben luz, no tiene tantos clientes potenciales para crecer, ¿sí me explico? Por lo tanto, ya su cuota de mercado ya está casi cubierta. Entonces, ¿qué hace? Pues reparte sus utilidades. Pero ejemplo, Nubank no paga dividendos. ¿Por qué? Porque estos señores, todo lo que ganan, lo reinvierten para seguir creciendo. Por eso es que la acción ha tenido unas valorizaciones significativas. Y hay gente que ha duplicado o triplicado su inversión en Nubank. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque como la empresa reinvierte todas las utilidades, pues tiene más plata para seguir creciendo y crece más y por lo tanto vale más. ¿Me compran la idea? Entonces, el dividend yield, más que todo, yo lo consideraría una herramienta para determinar en qué situación está la empresa. ¿Por qué? El dividend yield también nos dice, si la empresa reparte muchas utilidades, también nos estaría diciendo, venga, no tenemos proyectos en qué invertir. Entonces, ¿qué hagamos? Pues paguémosle dividendos porque ¿para qué nos vamos a quedar con esa plata si no sabemos en qué invertirla? ¿Sí me explico? Y nos va a dañar los otros indicadores financieros. Entonces, paguémosle a los inversionistas. Ahora, hay empresas politizadas, por ejemplo, que son utilizadas, esas estatales que son utilizadas como caja menor del gobierno de turno. Entonces, una de esas es un ejemplo de Ecopetrol. El gobierno anterior y otros anteriores, no solo el anterior, ha utilizado Ecopetrol como su caja de turno. ¿Cómo así? Necesitamos plata porque tenemos muchos gastos en el Estado, en el gobierno. Entonces, ¿qué hagamos? Ah, bueno, que Ecopetrol pague dividendos bien jugosos y le sacamos plata a la compañía para nosotros seguir gastando. ¿Sí me explico? Eso pasa en compañías estatales. Digamos que Ecopetrol el 88% es del Estado. ¿Sí? Entonces, eso es lo charro de Ecopetrol, que se ve afectado su precio por acción con base a ese tipo de jugadas o politizada. Digamos, se puede afirmar, porque se puede afirmar lo siguiente, hablando de ratios e indicadores financieros de las compañías, se puede afirmar que en los últimos 4 años Ecopetrol fue muy mal administrada. Solo hablando, no hablando políticamente. Ya dijimos, yo ya les he dicho lo de política que no, es un chiste pelear con política. Entonces, solo hablando de ratios financieros fue muy mal administrada, ¿sí o no? Entonces, apenas se hubo cambio de gobierno o se enteraron de que iba a haber cambio de gobierno, la acción se valorizó y estaba por encima de los 3.000 pesos, cuando siempre estuvo sobre los 1.700. Es una acción muy politizada que depende del gobierno de turno. Si este gobierno de turno dice vamos a hacer un montón de cosas y después sale con un chorro de bajas, pues la acción va a caer. ¿Vamos entendiendo acá? Pero entienden toda la dinámica, me devuelvo ahora al dividend yield y entendemos cómo funciona el dividend yield y cómo el dividend yield, un simple porcentaje, nos puede dar muchas luces de qué está pasando en la empresa. Bueno, nos quedan más indicadores, pero voy a hacer un corte acá y en la siguiente clase continuamos viendo los indicadores financieros. ¿Listo?